Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 14 de mayo de 2019. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Ernesto Samper da lecciones sobre cómo vivir sin visa para los Estados Unidos. Y también puede dar lecciones de cómo hacerse elegir presidente de UNASUR o director ejecutivo de UNASUR y no tener visa para entrar a los Estados Unidos. Samper puede dar muchas lecciones sobre, por ejemplo, cómo se elige a un presidente con la plata del narcotráfico. Localizados plenamente los del ELN en Venezuela. Está todo el mapa completo de dónde están los más de 1000 bandidos del ELN que se encuentran refugiados en Venezuela bajo el alero generoso que le ofrece Nicolás Maduro. ¿Quién investigará algún día la campaña del 14? Ya las declaraciones son contundentes, la de Roberto Prieto lo fue, ahora las del ñoño Elías, todo está claro. Juan Manuel Santos se robó las elecciones del 14, se hizo elegir con el dinero de Odebrecht, se hizo votar con el dinero de Odebrecht y después se robó la elección en el momento del conteo de los votos. Eso nunca se habló, pero es lo que hay que poner de presente porque es el tema fundamental. La Registraduría Nacional del Estado Civil y lo que hizo para elegir a Santos presidente en el 2014. Inaudito, la Corte Suprema de Justicia acepta la recusación de María Cristina Lombana por Iván Cepeda, alegando que como ella fue parte de la justicia penal militar, era subalterna de Uribe. Lo mismo serían todos los miembros del gobierno en cualquier nivel y en cualquier momento, porque el presidente es el jefe del gobierno y es el jefe del Estado. Hilando más corto también, como jefe del Estado, se tendría a su cargo las personas que trabajan en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo, porque es el jefe del Estado. Vaya, vaya, qué argumento para mejorarle la condición al señor Iván Cepeda allá con sus amigos de la Corte Suprema de Justicia. Standard & Poor's rebaja la calificación de Avianca Holdings. Esta noticia sale al mismo tiempo con una muy preocupante, que es la de las chuzadas a los pilotos de Avianca, los que entraron en huelga, y la persona comprometida es nada menos que Eduardo Mendoza, que fue el viceministro de Justicia en el escándalo de la Catedral con Pablo Escobar. ¿Lo recuerdan ustedes? Bueno, fue destituido. Fabio Villegas era quien lo había llevado al viceministerio de Justicia y luego se lo llevó para Avianca. Y entonces allá en Avianca ahora resulta complicado, con citación que le hace la Fiscalía General de la Nación, lo mismo que a Ana María Ceballos, gerente de litigios. Mendoza es en Avianca el vicepresidente de Seguridad, Ética y Cumplimiento. Tenemos reservas de petróleo para 6.2 años. Subieron las reservas en 450 millones de barriles, pero nuevos descubrimientos son 42 millones. Lo otro es recobro mejorado, producción incremental y factores económicos. Mientras tanto, las existencias de gas bajan de 11.7 a 9.8 años.
Es la primera vez que las existencias de gas están por debajo de 10 años en mucho tiempo. Fracking, por favor, fracking, fracking, presidente Duque. Olvídese de lo que dijo en la campaña. Es de sabios rectificar. Usted tiene que rectificar. Diga que se le fue la lengua y que dijo lo que dijo sin tener suficiente conocimiento de causa. Eso no es dicho en desdoro suyo. Que el país se quede sin gas y sin petróleo, eso sí sería una tragedia y usted el culpable. La inversión en obras civiles subió 7.9% en el primer trimestre de este año comparado con el primer trimestre del año pasado, que evidentemente fue un trimestre muy flojo, pero de todas maneras ahí están las cifras. Encuesta Yanhas. Nos hablarán de la encuesta Yanhas más adelante, Tatiana Guerrero. La situación es muy delicada, en extremo. Los colombianos que aprueban la gestión del presidente son cada vez menos y la situación del país es una situación de melancolía, de pesimismo sobre su futuro. El embajador de Venezuela en los Estados Unidos, Carlos Vecchio, le pide cooperación militar a ese país para aliviar los dolores que padece su patria y restablecer la democracia. Uno tiene que suponer que el embajador obra siguiendo las instrucciones de su jefe, quien es el presidente Guaidó. Y seguramente no lo van a rectificar como pasa por estos andurriales. Nueva advertencia de los Estados Unidos a Irán. Sufrirá mucho, le dicen los Estados Unidos, si Irán persiste en su plan nuclear. En España se intenta un gobierno de esos que llaman de progreso. No sabemos por qué los socialistas se tomaron esa palabra, los de la extrema izquierda, y hablan siempre de grupos progresistas y de gobiernos progresistas. Y no hay grupos más retrógrados ni gobiernos más desastrosos para los países que lo sufren que los países socialistas. Pues el PSOE y Unidos están ensayando cómo manejar las cosas sin tener mayoría en el Parlamento. Vamos a ver cómo les va. Pobre España. La OEA exige libertad inmediata de Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea. Zambrano fue puesto preso, nunca se volvió a saber de él. Lo mismo del hombre de confianza de Guaidó, se metieron a su casa, se lo llevaron preso, nunca se volvió a saber de él. Esa es la democracia de Maduro, queridos amigos. Preso el expresidente del Brasil, Temer, y estará preso en una celda especial hasta que la justicia decida sobre su suerte. Omar al-Bashir, expresidente de Sudán, acusado de la muerte de manifestantes que lo derrocaron. La situación de Omar al-Bashir es muy delicada, pero no se lo mandan a la Corte Penal Internacional, que lo ha citado para juzgarlo por crímenes de lesa humanidad. Y esto, vivir para ver. La excanciller María Ángela Holguín critica al presidente Duque. Está en todo su derecho de hacerlo. Ella es ciudadano, no le gusta la gestión del presidente, que proponga sus puntos de vista. Lo grave del asunto es que lo hace desde la Embajada de Colombia en Portugal, donde la embajadora es su prima María Elvira Pombo Holguín. De manera que la canciller se va para donde su prima, que casualmente es la embajadora de Duque, y desde allá, desde la embajada de Duque, critica a Duque. Eso sí es por lo menos folclórico y manifiestamente indelicado. Y en Hoy en la Historia, en el año de 1610, uno de los grandes monarcas de Francia de todas las épocas, Enrique IV, ¿recuerdan ustedes? París bien vale una misa,
después de una brillantísima campaña como rey de Francia, fue asesinado por un tal François Ravaillac, que la historia solamente recuerda por el asesinato que cometió. Eso le dio la vía libre al gobierno de Luis XIII y eso fue el gobierno de los cardenales, del cardenal Richelieu, del cardenal Mazarino. Y estamos en la antesala de una de las monarquías más poderosas de Europa de todas las épocas, la de Luis XIV. Por ahora, en 1610, el asesinato de Enrique IV por un mediocre como François Ravaillac, que se montó en su diligencia y lo asesinó. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. Tenemos nueva cuenta en Instagram, ahí estamos compartiendo también historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Síganos en @La Hora de la Verdad oficial. No olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. Allí pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. Son las 6 de la mañana, 12 minutos. Comenzamos ya, bienvenidos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Canción. Los de otras generaciones la recordamos con amor, una de las películas y una de las canciones más bellas que interpretó en su vida Doris Day, quien murió ayer a los 97 años de edad. Pero esta canción hizo historia. ¿Qué será? Será Doris Day interpretando esta hermosísima canción que la llevó a una película que la hizo famosa, mucho menos famosa de lo que merecía. La canción es de Jay Livingston y Ray Evans. Con esa canción tan bella, recordando a esta mujer excepcional, a Doris Day, saludemos la mañana a Cristina Londoño. Papi, muy buenos días a todos desde un Estados Unidos en donde reina la ansiedad por la guerra comercial que está avanzando a pasos agigantados entre los Estados Unidos y China. El presidente Trump dice que está negociando desde una posición de poder, que China tiene todas las de perder, pero ayer ese país, el gobierno de Xi Jinping, anunció 60,000 millones de nuevos aranceles sobre productos estadounidenses. Por la noche, Estados Unidos, su respuesta, 300,000 millones más en aranceles sobre todo tipo de productos chinos, desde ropa, juguetes, electrónicos, los iPhones, los iPads, que aunque no sean totalmente hechos en China, pues sí llevan partes hechas en China. Entonces nos afectaría a todos los estadounidenses. Prácticamente todo lo que entra de China a este país, y es bastante, sería muchísimo más caro. Aquí hay almacenes conocidos como almacenes del dólar. Bueno, esos almacenes del dólar serían los almacenes del $10. Si esta guerra comercial se materializa, los impuestos o los aranceles chinos entrarían en vigor el 1 de junio y según expertos de comercio de la administración Trump, los de Trump sobre China, no tomarían un poco más de tiempo en entrar en vigor, sería como para finales de junio, es más que todo cuando las tiendas tengan que pedir nuevos inventarios. El presidente ayer en una cena en la Casa Blanca y en varias reuniones a lo largo del día, insistiendo que la negociación va a ser buena, que sabremos en 3 o 4 semanas y que cree que es China la que lleva todas las de perder. Él se reúne a finales de junio y nos sacan en el G20 con Xi Jinping, pero pues para ese entonces la guerra comercial ya podría estar bien avanzada.
Incluso uno de sus asesores financieros más importantes le dijo y le aceptó a la cadena Fox News este fin de semana que el consumidor estadounidense iba a pagar caro por esta guerra comercial. Y ayer yo tuve la oportunidad de entrevistar a Francisco Sánchez, él es ex viceministro de Comercio de la administración Obama, era uno de 2 encargados del comercio con China, y él dice que él está de acuerdo totalmente con la motivación del presidente Trump. Dice que China es un país muy injusto a la hora de comercio, que tiene que detenerse sus prácticas comerciales y que hay que dar la pelea y que hay que tomar medidas más temprano que tarde. Lo que no está de acuerdo es con la manera en que el presidente Trump está adelantando esta pelea de una manera aislada y solitaria. Él dice que son muchos países en el mundo, incluyendo a México, Japón, Canadá, la gran parte de los países europeos que están enfurecidos, frustrados de alguna manera con las prácticas comerciales de China, y que para él sería mucho más efectivo que negociaran todos los países juntos como un bloque de negociación y no un Estados Unidos solitario. Definitivamente es la apuesta más importante del presidente Trump en su gobierno, porque nos dolería a todos en los bolsillos, sobre todo en un momento en que la economía está en un gran momento y estamos justo al inicio de una temporada electoral. Entonces le puede salir bien, él insiste que le va a salir bien, pero le puede salir radicalmente mal. Lo hemos visto en las caídas de la bolsa, que la confianza con el presidente pues no es extensa en este momento. Estamos esperando a ver qué viene en los próximos días, en las próximas horas. Todo cambia. Le pregunté a Francisco Sánchez incluso qué pensaba y me dijo que él ya se había dado por vencido en tratar de adivinar los próximos pasos de este presidente, que definitivamente ha sido uno de los políticos más impredecibles que ha visto en sus décadas de carrera política. Entonces, bueno, en eso estamos, con un país ansioso, mirando a ver si todo lo que nos cuesta barato y nos cuesta caro, pues nos va a costar todavía más. Es lo que tengo por el momento, Papi, y ahora vuelvo contigo al estudio. Muchísimas gracias, Cristina. La caída de la bolsa, el Dow Jones cayó 2.38%, una de las caídas más grandes que ha tenido Wall Street. Cayó a 25.324 puntos en suma, ha caído 1.000 puntos, estaba por encima de 26.000 y ahora está en 25.324 puntos. Ayer cayó 617 puntos, 2.38%, resultado de la guerra con China, que ya le puso también aranceles a los productos americanos. Primero, a $60 millones, los Estados Unidos le han puesto aranceles a productos que valían $200 millones y Trump lo extendió a productos que valen $500 millones. ¿Va a ceder China? ¿Va a negociar favorablemente para los Estados Unidos? ¿Qué es lo que va a suceder? Hagan sus apuestas. Vamos a ver qué pasa. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Abrimos la mañana revisando las muy preocupantes cifras que llegan de la ANH, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y del Ministerio de Minas y Energía. Cifras que dan cuenta de una caída de las reservas de gas en el país y de un aumento que hay que revisar con pinzas en lo que tiene que ver con las reservas de petróleo. Pues, revisemos el tema del gas. Este informe, revelado por la ministra María Fernanda Suárez, revela una caída del 2,9% de las reservas de gas, pasando de 11,7 años que había de reservas a 9,8 años de reservas, lo que significan las reservas más bajas desde que se lleva el registro, y siendo así la primera vez que las reservas están por debajo de una década. El impacto de la escasez del gas en unos años es inmenso. El país se vería abocado a importar gas y esto tendría unas implicaciones inmensas en la economía colombiana, en la inflación y bueno, por supuesto, no solamente la gente en sus hogares se vería afectada por el alza del precio del gas, sino también el sector industrial, por lo que el país perdería mucha competitividad. Y es que mire usted las cifras del consumo de gas en Colombia.
Actualmente hay 9.5 millones de familias, establecimientos comerciales e industriales que utilizan gas natural. Además, hay 230.000 vehículos livianos y 1.000 vehículos de transporte público, camiones, volquetas y recolectores de basura que se están movilizando con esta fuente de energía. Así que el impacto pues es inmenso, el impacto de esta noticia es gigante y genera muchísima preocupación en el sector. En materia de petróleo, las reservas van en aumento. Según el informe de la NH y del Ministerio de Minas y Energía, las reservas aumentaron en 9,9%, pasando de 5,7 años a 6,2 años. Pero de nuevo es un aumento y es una cifra que hay que revisar con mucho detenimiento, porque si bien es cierto que el país logró la incorporación de 492 millones de barriles a sus reservas probadas, pues 450 millones de barriles corresponden a reevaluaciones fruto del desarrollo de proyectos de recobro mejorado, es decir, a mejoras técnicas para la producción incremental y a factores económicos. Tan solo 42 son los millones de barriles que son producto de nuevos descubrimientos. Así que, de nuevo, esta es una cifra que hay que revisar con mucho cuidado porque no es que haya nuevos descubrimientos que estén mejorando la perspectiva de la producción, sino que hay una mejora en las técnicas de producción que permiten extender el alcance de las reservas en el país. Y aquí es donde viene de nuevo el debate sobre la necesidad del fracking en Colombia y sobre un plan de largo plazo para aumentar las reservas. Según la ministra, si bien en el año 2018 el país logró una producción promedio de 865.000 barriles al día, este informe ratifica la importancia de seguir reactivando el sector de hidrocarburos y de desarrollar nuevas fuentes que permitan asegurar la autosuficiencia energética de Colombia. De todas maneras, la ministra Suárez destacó que desde agosto de 2018, y este es un dato muy importante, se han firmado 5 contratos para la exploración costa afuera. Esto constituye un logro importante para el país, para el gobierno nacional, teniendo en cuenta que desde hace aproximadamente 5 años no se firmaban este tipo de contratos en Colombia porque el gobierno Santos simplemente dejó de lado y le restó importancia al tema de la exploración y la explotación de hidrocarburos en nuestro país. Así que pues es una buena noticia saber que al menos se han firmado 5 contratos para la exploración costa afuera. De todos modos se debe avanzar en el tema del fracking porque pues la verdad es que Colombia tiene unas reservas que cada vez se están diezmando más y hay un aumento que hay que revisar con muchísimo cuidado en las reservas de petróleo porque pues la mayoría del aumento viene representado por mejoras en la técnica, pero no por nuevos hallazgos y nuevos descubrimientos. Y el tema del gas, pues muy, pero muy preocupante este tema porque Colombia también se está quedando sin gas. Se está quedando sin gas y se está quedando sin petróleo. Es que 6 años y 9 años no son nada desde una perspectiva histórica de una producción que es muy lenta. Es que no es que uno diga, bueno, entonces ahora sí voy a sembrar petróleo y a los 6 meses hay más petróleo. No. El proceso de la contratación, el proceso la consulta de la sísmica, previa. La sísmica, la consulta previa, después de la sísmica, la exploración, ver qué pozos resultan secos y qué pozos resultan productivos y en qué medida, y empezar a sacar el petróleo. Ese es un tema de años. Fracking, por Dios, fracking, presidente Duque, fracking. Pero bueno, quién sabe si el presidente Duque oye o está muy bien equipado para no oír y dejar que las cosas pasen y dejarle el problemita al siguiente, que sería un problema de nunca acabar, porque usted habla del gas que habría que importar. ¿Y qué tal nosotros importando gasolina? ¿Y qué tal nosotros sin tener combustible crudo para exportar? ¿Qué tal? Colombia sería un país inviable. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros y a toda nuestra querida audiencia. La noticia con la que saludamos la mañana tiene que ver con la más reciente encuesta de la firma Yanhas, el estudio número 147, realizado los días 1, 2 y 3 de mayo del presente año.
En esta ocasión, el presidente Iván Duque registra el 57% de desfavorabilidad y apenas un 31% de aprobación. Estos niveles de desaprobación podrían deberse a hechos que han sucedido desde que el presidente asumió el poder como mandatario de los colombianos, como son protestas estudiantiles, paros como el indígena y los niveles de los cultivos ilícitos. Doctor, pero no solo el presidente ostenta de tan alta desfavorabilidad, los colombianos también desaprueban a los ministros que lo acompañan. Según la encuesta, el gabinete ministerial cuenta con el 63% de desaprobación y solo un 26% de aprobación, lo cual nos lleva a preguntarnos cómo un gobierno puede gobernar con esos niveles de desconfianza. En cuanto a la percepción económica, los colombianos tampoco son optimistas. El 85% creen que esto no va bien. Las personas entre los 18 y 24 años son los que peor percepción tienen frente a este tema, y el país en general, pues el 88% de esta generación piensan que el progreso económico está estancado o en retroceso. Por último, resaltamos la evolución del país donde las cosas no mejoran, pues el 70% de los colombianos piensan que vamos por un mal camino, los que piensan que vamos por un buen camino son tan solo el 22% de los ciudadanos, y en cuanto a las expectativas del futuro, el 37% es pesimista, el 39% ni optimista ni pesimista, y tan solo el 23% es muy optimista. Esta encuesta, doctor Fernando, nos deja muchos interrogantes, entre ellos, ¿cuál es el camino por el que va el país? Pues las opiniones de los colombianos no son las más esperanzadoras. No son las más esperanzadoras. La situación del país frente al gabinete es dramática. ¿Nos quiere repetir la cifra? Claro que sí, doctor Fernando. El 63% de los colombianos desaprueban el gabinete ministerial y solo el 26% lo aprueban, doctor Fernando. ¿Cómo le parece? Me parece terrible, Eso es doctor Fernando. un país clamando a gritos por una crisis ministerial, pero es que la situación del presidente no es mucho mejor. No es del 63, sino del 57% negativo. Esto es un drama. El presidente tiene que oír la voz de las encuestas. Bueno, ya mencionaremos ese tema cuando hagamos nuestra nota editorial. Las encuestas, uno no puede gobernar con las encuestas ni para las encuestas, pero tiene que saber, tiene que averiguar por qué razón está cayendo su favorabilidad y la percepción de que está haciendo un buen gobierno, y por qué razón la melancolía, la pesadumbre del país frente a su futuro. ¿Nos quiere recordar cuántos colombianos ven negativo el futuro de Colombia? El 70% de los colombianos piensan que vamos por un mal camino, doctor Fernando. ¿Y qué porcentaje dice que por buen camino? Solamente el 22% de los ciudadanos. El futuro, eso es un drama. Sí, señor, el futuro solamente el 23% es optimista y el 37% es muy pesimista sobre cuál es el futuro que le espera a los colombianos. Lo que preocupa, doctor Fernando, es que las personas entre 18 y 24 años, que son las personas que son el futuro de Colombia, tengan estos niveles tan altos sobre desconfianza frente al país y frente al gobierno. Entonces, esto es una crisis que desde un principio le hemos venido diciendo, doctor Fernando, y en cuanto a los ministros, también hay mucha gente que ha pedido un cambio ministerial y no se ha tenido en cuenta estas opiniones de la gente y de los colombianos. Bueno, pero vamos a ver pues qué ocurre, porque el presidente es muy hermético sobre ese particular, no ha dicho una sola palabra, y las cabezas de los ministros ruedan todos los días en los cafés, en las esquinas de las calles, en las reuniones sociales, en todas partes, menos en el decreto del presidente, que mantiene todos sus ministros y unos ministros inmensamente desprestigiados. Así es, doctor Fernando, siempre se habla como de cambios. Desde un principio se ha pedido mucho el cambio de la ministra de Justicia, pero hasta el momento no se ha tenido en cuenta tampoco esta opinión de los colombianos. También se habla de otros y no se ha tenido en cuenta de esto. Una crisis ministerial no puede ser la crisis de una ministra, que además nadie supo por qué la nombraron. Nadie ha podido saber. Y entonces teníamos una reforma política, se perdió. Teníamos una reforma de la administración de justicia, se perdió. Se está perdiendo. ¿Dónde están las mayorías?
¿Se está perdiendo? Se está perdiendo, sí. Todavía no logran darle cristiana sepultura a esa reforma. A ver, pero la política pero sí en el se fondo, perdió. sí, la política quedó sepultada. Bueno. Además, Muy no sé bien. para qué le dan impulso a una reforma que en los primeros debates, de los 8 debates, en el cuarto debate ya no era reforma, ya era lo que algunos le habían colgado a ese adorno, pero no era nada de lo que se había planteado. Bueno, entonces pues esta es la situación. Jan Hall la revela. Vamos a ver si el presidente reacciona. Él ya regresó de su viaje por Silicon Valley y por Seattle. Sí, señor. ¿Sí? Sí, ya. Bueno, ya volvió. Estamos muy próximos al revolcón ministerial. Pero eso lo decimos desde el principio, no pasa nada. Cada vez que yo digo eso de mí, no sean así, oiga. ¿Hace cuántos meses nos está amenazando con revolcón ministerial de mar? Fuentes divinamente informadas, Desde estoy que seguro. Duque se posesionó. Esta semana. No, claro. Ustedes sí, no. Que llega algún día. Bueno, de Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Pues un verdadero revuelo nacional ha causado la decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de cancelar primero las visas de los magistrados de la Corte Constitucional Antonio José Lizarazo, Diana Fajardo y después de Eider Patiño de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En el caso de Lizarazo, ya sabemos que hace un par de meses logró comparecer ante la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, donde le restablecieron la visa nuevamente. Por otra parte, en medio del amargo llanto de las Cortes, porque todos los días salen a llorar por las visas, que están indignadas porque los dejaron sin el pasaporte para poder entrar a los Estados Unidos de América, algunos de ellos se supo de una larga reunión que sostuvo ayer la señora Diana Fajardo en la Embajada de los Estados Unidos en Colombia de por lo menos 2 horas, donde logró al final de esa reunión que se le restableciera la visa a esa magistrada. Magistrada que, debo recordar, fue calificada por el santismo más radical en cabeza de Armando Benedetti como la magistrada de la paz, la magistrada del artículo 22 de la Constitución. Háganme el favor, escúchenlo ustedes mismos. Que con Diana Fajardo se garantiza el artículo 22 de la Constitución, que es el derecho fundamental a la paz. Eso es todo. Gracias a ella vamos a mantener realmente que ese artículo funcione. Porque con otro candidato del Centro Democrático funcionaría el de la guerra. Armando Benedetti, que a propósito tampoco tiene fácil entrada a los Estados Unidos. Bueno, si Diana Fajardo no llega a la corte, decía Armando Benedetti en aquel entonces, las FARC se pararán de la mesa. Otro que amenazaba con una guerra, una hecatombe por cuenta de no nombrar a esta señora como magistrada, que a fin de cuentas lo logró, y ahí está en la Corte Constitucional, nada más y nada menos. Aunque Estados Unidos le devolvió la visa, la Corte Constitucional dará hoy una rueda de prensa en la que, según fuentes del Alto Tribunal, se haría un fuerte pronunciamiento por la polémica que se ha generado por cuenta del tema de la visa. De acuerdo con información de pasillo, en la Corte se había planteado la posibilidad de que gran parte de los magistrados renunciaran en bloque a la visa americana. Todos los magistrados estarían pendientes de tomar esa decisión. Amenaza, pues, que no creemos que le quite el sueño al presidente Donald Trump o al secretario de Estado de los Estados Unidos. Como para la memoria, en el año 2017, el embajador de los Estados Unidos en Colombia, Ken Whitaker, había advertido, abro comillas, persona que conspire fraudulentamente para meterse en la lista o persona que conspire con ella para evitar la extradición será extraditada, cierro comillas. El mensaje es muy claro. El tema de la no extradición y la protección al narcotráfico, no permitiendo la fumigación de la coca, representa una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, que en una decisión soberana retira la visa de los que se metan en estos asuntos y no cooperen para enfrentar la lucha contra el mayor mal de Colombia, que es la coca, mal que está afectando directamente a los Estados Unidos, que es a donde se exporta en gran mayoría. Ante la situación, el gobierno nacional había expresado que ante esta
dificultad particular de orden migratorio con los Estados Unidos de Norteamérica, que han sido ventiladas a través de los medios de comunicación, ellos esperan que éstas se puedan resolver conforme a las normas y procedimientos de dicho Estado, como acontece en estos casos de conformidad con el derecho internacional, ha dicho la comunicación de la Cancillería. El caso es que tendremos hoy una rueda de prensa de las altas cortes donde se pronunciarán obviamente con base en los últimos sucesos, que ha sido el regreso de las visas. Todavía falta la del señor Eider Patiño, que debo recordarlo, ha negado en varias ponencias la extradición de sujetos señalados de narcotráfico, el más reciente, el del indígena de Nariño, que fue grabado por la DEA haciendo transacciones a cambio de coca, situación que él negó en extradición a los Estados Unidos porque la jurisdicción indígena ya había condenado a ese sujeto en Colombia. Eider Patiño es el que la tiene peor, porque como él no puede votar por el glifosato, entonces los Estados Unidos no tienen ningún afán en devolverle la visa. Y me pregunto, ese regreso de la visa de 2 magistrados de la Corte Constitucional rogando y suplicando ante los Estados Unidos para que les devuelvan la visa, ¿tiene que ver o no tiene que ver? Nos preguntamos con la votación por el glifosato. Vamos a ver cómo va a cambiar la modulación. Pues, doctor Fernando, el tema de la modulación a través de una acción de tutela que se había presentado, porque pues así como los colombianos alegan el derecho a la paz, también existe el derecho a la salud pública, a que se... ¿A la paz? No, y también a la paz, porque claro, erradicar la coca es la paz, sí. La cocaína es la guerra. Total. La cocaína es lo que llaman la guerra. El caso es que eso estaba sobre la mesa, estaba listo hace por lo menos 2 meses, y mire usted cómo se ha enfriado el tema, al punto que ya llegamos a que los Estados Unidos tomen esta determinación. Quiero ver el sentido del voto de estos 2 magistrados, que yo creo que se habrán comprometido con los Estados Unidos a que van a colaborar para que se restablezca el combate al narcotráfico. Y... bueno, en remojo la barba de algunos magistrados de la Justicia Especial para la Paz. ¿Será que también les toca ir a la embajada a mirar el tema? Que vayan de una vez haciendo maletas para irse a pasar una temporada larga en la embajada suplicando que les devuelvan la visa, porque eso va para allá. Y el tema, ¿cuál es el tema que inquieta hoy a los Estados Unidos? Hoy, por encima de todo, la fumigación con glifosato, que es la única manera de erradicar los cultivos ilícitos. De manera que la señora magistrada Fajardo y el señor magistrado Lizarazo tuvieron que prometer que iban a votar por el glifosato. Eso sí, póngale la firma y lo sabrá muy pronto. Tata Castro. Muy buenos días a todos. La noticia deportiva de hoy tiene que ver con lo que sucedió ayer en el Giro de Italia. El colombiano Fernando Gaviria fue el ganador de la tercera etapa disputada sobre 220 kilómetros entre Vinci y Orbetello. Gaviria fue reconocido como el ganador tras la descalificación del italiano Elia Viviani, quien cruzó primero la meta, pero en el embalaje final cerró el paso a su compatriota Matteo Moschetti, considerando esto una maniobra que va en contra del reglamento. El nacido en Las Cejas se estrenó así en este Giro, ya suma 5 victorias en esta competencia italiana y 38 en su carrera deportiva, convirtiéndose en el ciclista colombiano con más victorias en eventos de la Unión Ciclística Internacional, superando a Nairo Quintana por 1. En la clasificación general no hubo cambios, el esloveno Primo Roglic continúa de líder con 19 segundos sobre el británico Simon Yates, 23 sobre el italiano Vincenzo Nibali y 28 sobre el colombiano Miguel Ángel López, quien continúa en la 4ª posición y como líder de la clasificación de los jóvenes. Hoy 4ª etapa con 235 kilómetros de recorrido entre Orbetello y Frascati, con un premio de montaña de 4ª categoría al inicio, y un final complicado en las calles de la ciudad de Lazio, una corta pendiente al 7% cerca de la meta que podría cambiar el pronóstico de llegada en embalaje. El Giro de Italia, doctor Londoño, ya tiene el sello colombiano cuando apenas van 3 etapas. Sí,
El cierre que hizo este corredor sobre el otro, sobre el competidor, fue monstruoso. Sí. Eso todo el mundo lo sabe. Claro. Entonces, si la sanción es esa, pues estuvo bien impuesta la sanción y limpio el triunfo de Fernando Gaviria, pero que estaba muy acongojado. Y hoy dijo que el ganador no merecía que le estuviera pasando eso. En fin. Así son las cosas. Sí, y en un minuto estaremos con Santiago Valencia, senador por el Centro Democrático de la Generación del 14, hablando del acto legislativo que elimina, dicen, la conexidad de los delitos sexuales con el delito político, y especialmente delitos sexuales cometidos contra menores. En un minuto, Santiago Valencia estará con nosotros en la Hora de la Verdad. Son las 6 de la mañana, 42 minutos.